pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. La vez pasada veíamos 5 razones por las cuales nosotros no teníamos que perseverar en el pecado. Y pues en primer lugar, la Biblia decía que porque nosotros estamos muertos al pecado, esto hablaba que en un sentido legal estamos muertos a la culpa del pecado. Este ya no nos puede producir la muerte espiritual que nos producía antes. También vimos que otra de las razones por las cuales no debemos perseverar en el pecado es porque fuimos bautizados en Cristo Jesús. Esto quiere decir que fuimos identificados con Él, fuimos puestos en una nueva posición y esto nos ha hecho hacernos uno con Él. La tercera es porque tenemos la promesa de que seremos resucitados. Y veíamos que la mayor garantía de que esto va a suceder es por el hecho de que Jesús resucitó. En cuarto lugar, la Biblia nos explica que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esto significa que todo lo que éramos antes ya fue juzgado en la cruz. Esto nos libra de la condenación, nos libra de ser acusados. Ese viejo hombre murió con Cristo en la cruz. La quinta razón era porque ya fuimos justificados. Y la única forma para ser justificados por Dios es que nuestro pecado fuera pagado. Y como ya fue pagado, pues nosotros somos presentados como justos delante de Dios. Esto fue básicamente lo que vimos la última vez que nos vimos. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio a partir del capítulo 6 de Romanos, del versículo 11 en adelante hasta donde lleguemos. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, después de todo lo que ha sido expuesto anteriormente, Pablo quiere que lleguemos a una única conclusión y que meditemos en que estamos muertos al pecado, pero al mismo tiempo vivos para Dios. Y que tomada conciencia de este hecho, pues vayamos a la incongruencia de lo que sería volver atrás. Esto es, hacer como éramos antes. Fíjate cómo dice aquí en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú has visto estas imágenes de los campesinos que empiezan a arar la tierra, no hay forma de ir para atrás. Es un proceso en el que se va hacia adelante, ¿verdad? Se regresa, pero siempre es en una dirección hacia adelante. Por eso Lucas nos dice: ninguno que ha puesto ya su mano en el arado, ¿verdad?, tiene que volver para atrás. El que lo haga, dice, es una persona que no es apta para el reino de Dios. Es una persona que realmente no es un creyente. El camino del creyente es siempre hacia adelante, sin mirar la vista atrás. Y yo creo que, pues, por las razones expuestas que vimos en el estudio anterior, podemos convencernos de que es menester cambiar nuestra forma de pensar con respecto al pecado, porque pues han sido razones suficientes. Y meditando en que la vida es breve, que la vida es corta, que la vida es una, debemos concluir que vale la pena vivirla agradándole a Dios y no dejarnos llevar por todo aquello que va precisamente en contra de todo lo que Dios
quiere que nosotros hagamos y de la forma como Él quiere que nosotros nos comportemos. Así que el siguiente versículo nos dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjense la expresión que usa Pablo, dice no reine. Esto quiere decir que no permitamos que el pecado domine, que no tome el control, que no sea lo más importante para nosotros, que no sea nuestra prioridad, que no predomine en nuestra vida, que no cedamos ante las demandas de nuestra concupiscencia. Recordando que esta palabrita dominguera quiere decir, habla de nuestros deseos pecaminosos, ¿no? Entonces, no permitamos que las demandas de nuestros deseos pecaminosos sean los que predominen y sean los que quieran dominar el curso de nuestras vidas. En pocas palabras, dice Pablo, no permitas que el pecado sea tu rey. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo rey, al cual pertenecemos, el cual es Cristo y no el pecado. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, no debemos permitir que nuestro cuerpo sea un instrumento para el pecado. El pecado se asienta, ¿verdad? Usa para manifestarse nuestro cuerpo mortal. Es nuestro cuerpo físico compuesto de miembros, los que, vinculados a 5 sentidos, nos conectan con todo lo que nos rodea. Así que por eso Pablo habla de cuerpo, por eso Pablo habla de miembros, ¿verdad? Porque de esta forma, a través de nuestros sentidos, somos sensibles a nuestro entorno a través de ellos. Entonces el consejo de Pablo va en el sentido de que no convirtamos a nuestro cuerpo en un instrumento para el pecado, precisamente porque este cuerpo, porque estos sentidos son los que nos conectan con el pecado. Entonces el punto es que tú debes de presentarte a ti mismo con todo lo que eres y con todo lo que tienes, hablando también de tu inteligencia, de tu mente, de tu fuerza, es decir, con todos los componentes de tu cuerpo, pero usándolos como instrumentos para fomentar lo justo y no todo lo injusto que hay detrás del pecado. Y la razón es esta, ¿verdad? La razón que Pablo nos da es para que recuerdes que ya fuiste rescatado de entre los muertos. Esta forma de vivir era como la vida de un muerto, ¿verdad? Sin una vida espiritual, sin una conciencia de Dios, sin un significado en el sentido espiritual. Pero ahora nos dice, ya fuiste rescatado de los muertos, pero para tener vida, para tener una vida distinta que vivir y una vida distinta que compartir hasta que Dios pues nos llame a su presencia, ¿no? Como todos nosotros sabemos, pues nosotros somos llamados a diferentes edades por Dios. Yo fui llamado a los 20 años. Yo acabo de cumplir 50 años en Cristo. En febrero cumplí 50 años en Cristo. Otras personas son llamadas más grandes, otros muy grandes, e incluso otros son llamados a Dios casi al borde de la muerte, o si no, a horas o días antes de morir. Entonces, si nosotros fuimos de los privilegiados en ser llamados
en nuestra juventud o con días todavía con vida, con salud, pues este es el propósito básicamente de Pablo. Ya no vivas como cuando eras muerto. Ahora vive los días que te faltan por vivir con una vida distinta, con una vida para Dios. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya que el pecado no debe ser tu rey, ahora Pablo nos dice que tampoco debe ser tu señor, ¿verdad? Porque tanto un rey como un señor tienen mando sobre la persona, tienen el poder sobre la persona. Entonces, Pablo dice, con el pecado, ni que sea tu rey, ni que sea tu señor. Y la razón que nos da es que ya no estábamos bajo la ley. Cuando creíste, la ley fue sustituida por la gracia de Dios. Esa ley, ¿verdad? Esa serie de mandatos que nos condenaban, era lo que hacían precisamente. La ley nos condenaba, nos mostraba lo que habíamos hecho, cómo habíamos fallado, y el único resultado que había era condena. Pero la gracia nos salva. La ley mostraba nuestro pecado, la gracia nos perdonaba, y legalmente ya no somos presos de la ley, sino libres hijos de Dios por gracia, por consecuencia de nuestra fe en Jesús. Y al hacernos ver nuestra nueva posición en Cristo, Pablo quiere que cortemos todo lazo de esclavitud con el mundo, con el pecado, con la carne y con Satanás. Estos que en algún momento fueron nuestros dueños, amos, reyes y señores, ahora deben ser completamente descartados. Ya no tenemos que tener ningún vínculo con ellos ni ninguna relación. Si la sangre de Cristo nos sacó de la situación en la que estábamos, ¿cómo, verdad? Eso parece como una pregunta muy obvia. ¿Cómo vamos a seguir en lo mismo? ¿Cómo vamos a seguir en el pecado? Si ahora estamos vivos de entre los muertos, ¿a quién se le ocurriría volver nuevamente al ataúd del que fuimos sacados? Parece como una incongruencia total, ¿verdad? Algo impensable. Así que ni la ley ni el pecado tienen derecho sobre nosotros, ¿verdad? Ya. La gracia nos ha librado de su tiranía y de su rigor inflexible. Y es en el poder de esta gracia recibida en que somos llamados a vivir libres. No en libertinaje, sino libres, para que libremente queramos obedecer las ordenanzas de Dios. En este punto, Pablo explica un poquito más a fondo, ¿verdad? Libres, pero no para vivir en el pecado, sino libres para vivir dentro de las ordenanzas de Dios en forma precisamente libre. Dice los siguientes dos versículos, el 15 y el 16. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo nos ha explicado anteriormente que la santidad del creyente es en virtud de nuestra unión con Jesús. Antes ni siquiera podía haber una aspiración a portarnos bien, porque ni sabíamos ni teníamos una unión con aquel que es nuestro nuevo Rey y nuestro nuevo Señor. Entonces Pablo nos dice que ahora la razón de la esclavitud a Él es la razón la que nos debe llevar a la santidad. Así que comienza de la misma forma que comenzó para explicar nuestra unión con Cristo. Preguntando ahora, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es la misma
del versículo 1 que vimos del capítulo 6. Dice, en ninguna manera. Nos vuelve a preguntar, ¿qué no sabes? ¿No sabes las razones por las cuales no debes vivir así? La primera vez preguntó, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ahora nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esto es muy obvio, ¿verdad? Tú eres esclavo de aquel a quien te sometes. Y este versículo nos habla de dos a los cuales puedes someterte. O puedes someterte al pecado para muerte, o puedes someterte en obediencia a Dios para justicia. No hay más que estos dos amos, estos reyes y estos señores a los cuales puedes servir. O al pecado, como lo hacías antes, o ahora en la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Como les decía, anteriormente vimos en los versículos 1 al 14 que nosotros fuimos unidos con Cristo mediante la fe y el bautismo en Cristo, teniendo por consecuencia la muerte al pecado y la vida para Dios. En estos siguientes versículos, del 15 al 23, se nos hablará de nuestra esclavitud en virtud de nuestra entrega a Dios, la cual nos obliga a la obediencia. Dejamos de ser esclavos del pecado y ahora, en virtud a la obediencia a Dios, nos obliga a ser ahora esclavos, pero esclavos de Dios. Recordemos que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Así que tú debes de decidir a quién servir. Si uno sirve al pecado, pues volverá a encontrar la muerte, ¿verdad? Te volverás a separar de Dios y vivirás en cosas que te matan. Si sirves a la obediencia a Dios, ¿verdad? Él, en primer lugar, te acepta y te hace justo, pero después te hará vivir en las cosas justas. Así que solo hay dos posturas. O eres un esclavo del pecado y de Satanás, o eres un esclavo de la justicia y de Dios. O sea, estas cosas son muy fuertes. O sea, estas palabras son verdaderamente fuertes, ¿verdad? Porque nos hablan de todas aquellas personas que aún viven sometidos como esclavos al pecado y sometidos, desde luego, a Satanás. Y entonces la pregunta es esa, ¿cómo vamos a volver a vivir nosotros de esta forma de la cual ya hemos sido rescatados? O sea, no lo hagas. Así que este será el tema de Pablo en los siguientes versículos. El contraste que existe entre estas dos esclavitudes. Esclavizarte al pecado o esclavizarte a Dios. Dice el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais, está hablando del pecado, ¿verdad? Esta es la aspiración de Pablo que se está refiriendo a personas que él supone, ¿verdad? Que ya no son esclavos del pecado. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo nos recuerda que todos venimos de un origen común, nuestra condición de esclavitud al pecado. Esto quiere decir que vivíamos bajo las condiciones a las que el pecado somete a todo hombre, ¿verdad? Él no tiene distinciones de sexo, de condición económica, de cultura, de inteligencia, no. Él somete de la misma forma a todo aquel que se somete como esclavo al pecado. Esto quiere decir que nos hace vivir bajo las condiciones a las que el pecado nos somete, a vivir lejos de Dios, a vivir en rebeldía en contra de Dios, a vivir en desobediencia en contra de Dios, a vivir en ignorancia conforme a las cosas de Dios. Esta es a la esclavitud a la que Dios
somete a todo hombre que decide ser su esclavo. Dice en Juan 8:34, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, nosotros estábamos regidos por una serie de comportamientos y de reglas contrarias a Dios. Lo que tuvo por consecuencia, ¿verdad?, que no fuéramos hechos esclavos por el pecado, ¿no? Porque todo aquel que hace pecado, dice Jesús, se hace esclavo del pecado. Y esta, precisamente, no solamente es vivir en esclavitud a Él, sino que es llevarnos a la muerte, a nuestra separación de Dios, que es otra consecuencia del pecado. No solamente la de someterte en esclavitud, sino de llevarte a separarte con Dios, como ya lo vimos en Romanos 3:23, donde Pablo nos decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las consecuencias del pecado son muchas. Estas dos que estamos viendo es que el pecado no solamente te invita, sino que te somete, te hace esclavo y además te lleva a la destitución de la gloria de Dios. Poderoso, poderoso es el pecado. La gran diferencia de nuestra condición anterior con la de ahora es que el creyente ya no vive, pon atención en esta palabra, el pecado ya no debe, el creyente ya no debe vivir en el pecado. ¿Cae en él ocasionalmente? Sí, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que por lo mismo, cuando ya entreguemos el equipo, ¿verdad?, se nos va a dar un equipo nuevo, que ya no va a tener este problema de tener esta propensión al pecado. Pero el creyente ya no es esclavo del pecado. Ya no es su forma de vida. Ya no lo persigue, ¿verdad? Ya no lo busca, ya no vive para él. Y como dice Juan, ya tampoco lo practica. Es un accidente, como lo hemos visto anteriormente en la vida del creyente, pero ya no vive en él. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que realmente es un creyente, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿verdad?, esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede pecar en el sentido de que ya no se complace con el pecado. Ya no es algo que él busca, anhela, persigue y practica. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Así, dice Pablo, gracias a Dios que esta condición cambió con nuestra conversión. Cuando un día decidimos obedecer de corazón a aquella forma de doctrina, dice Pablo. Esto se refiere al Evangelio de Dios que nos transmitió una forma distinta de enseñanza y una nueva forma de vida. Este principio es clave y esto se lo estaba compartiendo una persona que vi en esta semana, explicándole precisamente qué era la conversión. Es precisamente la conversión surge del conocimiento de lo que el Evangelio nos dice, el cual nos transmite una enseñanza distinta y nos señala una nueva forma de vida posible, de estar muertos a estar vivos. Y este paso, este brinco, esta transición es precisamente lo que la Biblia le llama la conversión. Le llama de muchas formas, le llama conversión, le llama regeneración, le llama un nuevo nacimiento, le llama bautismo en Cristo, le llama diferentes formas.
pero el punto es que nos señala precisamente la posibilidad de hacer esta transición en nuestra vida. Precisamente esta palabra forma, ¿verdad? Que nos habla del Evangelio, es una palabra que en griego es tupos. Y explica MacArthur que se refiere, esta palabra se usa para referirse a los moldes en los que se vierte el metal, ¿no? Y en los que el metal líquido, al ser vertido en estos moldes, toma precisamente la forma del molde. Entonces, nosotros somos llamados a conformarnos al molde que el Evangelio nos está presentando. Así que lo que Pablo quiere mostrar aquí es que el verdadero creyente, cuando es entregado a la palabra de Dios, cuando se les es enseñada la doctrina divina a través del Evangelio, es como si nosotros fuéramos una criatura espiritual que es vertida y derretida en el molde de la verdad divina para que precisamente seamos conformados a ella. Entonces, así como un metal líquido puede tomar la forma del molde, nosotros, en un sentido espiritual, tenemos que conformar nuestras vidas al molde que nos presenta el Evangelio, que nos presenta el molde de la verdad divina. Cuando esto sucede, cuando realmente una persona se convierte, ¿verdad? Entonces ya se ve distinta, ya no tiene la forma de antes, porque ya está conformada a un nuevo molde. Una persona que ha sido salvada, que ha sido convertida, regenerada, nacida de nuevo, se nota. ¿Por qué? Porque su corazón ha cambiado, porque su forma de ser ha cambiado, ya es diferente. Y esto es lo que yo le explicaba a esta persona esta semana. Tú debes mostrarte a los demás conforme a este nuevo molde, para que las personas vean realmente que tú ya eres una persona distinta. Porque si hablas de que Dios te ha cambiado con la misma cara de antes, con la misma forma de antes, con el mismo molde de antes, pues te van a decir, pues simplemente no te creo. ¿Y cómo saber que realmente tú eres una persona que ya ha sido vaciada en el nuevo molde de la verdad? Pues porque la conversión, porque este nuevo molde implicará un cambio en tu corazón. Fíjate cómo lo explicaba el profeta y sacerdote Ezequiel. En Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que si tú te has convertido realmente, ¿verdad? Tienes que mostrar ese corazón nuevo, ¿m? Tienes que mostrar ese espíritu nuevo que mora dentro de ti y por el contrario, debes quitar de tu carne ese corazón que era de piedra y vivir conforme al corazón y al espíritu nuevo que Dios te ha dado. Y es que penosamente muchos dicen que ya se convirtieron, muchos dicen que ya son salvos, ¿verdad? Que ya son cristianos, pero en realidad faltan muchas evidencias en su vida para que esto sea evidente, para que las demás personas puedan confirmar que realmente has nacido de nuevo, que ya eres una nueva criatura. En este sentido, con la conversión estamos cambiando de dueño, estamos cambiando de amo. Éramos siervos o esclavos del pecado. Y Dios nos dice que ya no lo somos. Ahora somos esclavos de Dios. Somos siervos de justicia.
Recordemos que la palabra doulos, esto ya lo vimos en griego, muchas veces es traducida como siervo. Incluso en esta parte que acabamos de leer, dice que seamos siervos de la justicia. Pero en realidad esta palabra doulos debe ser traducida como esclavos. En realidad, cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de Cristo, significa que debemos de ser esclavos de la justicia, de Dios y de la verdad. O sea que es una palabra mucho más profunda y mucho más significativa que lo que a lo mejor puede ser la palabra siervos. No, somos llamados a ser esclavos de Dios. En ese tiempo, ¿verdad? Los esclavos no solo eran aquellos prisioneros de guerra, ¿no? O eran los comprados en el mercado. También existía la esclavitud voluntaria, ¿no? La cual se alimentaba de la gente pobre que buscaba refugio en un amo para tener trabajo, protección, para ser cuidada y alimentada. Muchos, ¿verdad?, por diferentes circunstancias, llegaban a perderlo todo, ¿no? Y recurrían a esta forma doulos de la esclavitud voluntaria. De la misma forma, la conversión es un acto voluntario. Es un acto voluntario porque nadie alcanza la salvación por sí mismo. La conversión es un acto voluntario en el cual nosotros aceptamos ser esclavos de un nuevo amo, del cual sabemos que no solamente es un amo poderoso, es un amo amoroso, sino que además tiene toda la, ¿cómo diré cuál es la palabra? Toda la solvencia y el poder para cuidarnos, alimentarnos y mantenernos en buena forma. Así que la salvación viene a ser este acto de voluntad en el que nosotros decidimos cambiar de amo, ¿verdad? Renunciamos a este amo tirano, esclavizante, para alcanzar la salvación en Dios. Y por eso sabemos que la salvación es algo que nosotros decidimos tomar. Así como este esclavo que decidía hacerse esclavo de un amo, nosotros lo hacemos. Dios no obliga a nadie. Es un acto de libertad en el cual nosotros, viendo nuestra condición, nosotros decidimos acudir a este nuevo amo. Para que esto suceda, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una persona que se convierte debe de verse precisamente como está, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Debe de verse vacía de sí misma y ver a Dios como un amo a quien se va a entregar voluntariamente para ser rescatado precisamente de su situación y de su pobreza espiritual, para evitar la esclavitud, la condenación y también para poder heredar el reino de los cielos. Así que la esclavitud voluntaria no solamente te permite tener una vida en esta vida, sino que además esta decisión de ser esclavo del Señor te da no solamente la liberación de la condenación, sino también la aspiración a tener un reino en el cielo. Entonces, las ventajas son absolutamente buenas, ¿no? Dijo Jesús en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para aspirar a un nuevo amo, tienes que verte como un pobre en espíritu. Porque si tu orgullo, si tu autosuficiencia,
no te permiten reconocer tu necesidad, entonces no vas a ver la necesidad de buscar a un amo que no sea un tirano. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nuevamente viene el contraste, ¿verdad? Entre el pasado de una vida y entre el presente de la nueva vida. En otro tiempo, ¿verdad? En tu humana debilidad, ¿verdad? Presentaste tu cuerpo, tu inteligencia, tus pensamientos y tu mente para servir fielmente a tu amo, que era el esclavo, que te hacía esclavo, el pecado. Pero ahora para la santidad. Entonces, el punto precisamente es este. Pablo reconoce que ha tenido que llegar a hablar en términos humanos para darse a entender respecto a la verdad que ha querido expresar. En este caso, ha puesto como ejemplo a la esclavitud y con ella mostrarnos que así como en otro tiempo presentábamos nuestros cuerpos al servicio del pecado, de la inmundicia y de la iniquidad, ahora, de la misma forma y para nuestro bien, Pablo nos dice que pongamos nuestro cuerpo al servicio de lo que es justo. Y esta forma de vivir, ahora, en lugar de llevarnos a la esclavitud, nos dice aquí, nos va a llevar a la santidad, precisamente apartarnos de esas cosas que nos llevaban a la muerte. Dice el versículo 20 y 21, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas era pura muerte. Entonces, claro que cuando estábamos sirviendo fielmente al pecado, éramos esclavos ciegos que le servíamos fielmente porque no conocíamos otra forma de vivir. Y en esta ceguera, en esta esclavitud, pues no se nos podía exigir vivir en justicia, porque ni siquiera sabíamos que existía y ni siquiera sabíamos lo que era. Era como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Era como pedirle vivir a alguien completamente sumergido en el fango del pecado que pudiera portarse bien. No, ni siquiera se le apetecía, ni siquiera le interesaba, ni siquiera sabía cómo salir del fango y ni siquiera sabía que podía existir otra forma de vivir. Entonces, ya viendo las cosas en retrospectiva, sin duda muchas de las cosas que hacían, dice Pablo, ahora se avergüenzan de ellas. Y pues sí, esto es verdad. Muchas de las cosas en las cuales nosotros podíamos haber vivido, pues lo único que provocan podría ser vergüenza, ¿verdad? No había un fruto bueno en ellas, era muerte. Lo único que ocasionaban en nuestras vidas era que existía una separación cada vez mayor de Dios, ¿verdad? Una separación cada vez más grande. Y esto, pues lo único que hacía en nuestras vidas era que vivíamos con un gran sentido de culpa, vivíamos sumergidos en una gran frustración, en una desesperanza total y en una tristeza. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, acuérdense, podemos leer, y hechos esclavos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oh, wow. O sea, antes la situación era completamente horrible, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados del pecado.
ahora hemos hecho siervos y esclavos de Dios. Las cosas ahora ya son diferentes. Ya hubo un acto de liberación de la esclavitud, del pecado. Ya somos siervos de Dios. Y en esta condición, cada día que pasa, pues ya no es para vivirla como antes. Es para vivirla como libres del pecado. El fruto de nuestras vidas ya no debe ser la muerte, sino el apartarnos de estas cosas para Dios. Esto es lo que se llama santidad. Porque nuestra última meta ya es diferente a la anterior. Nuestras metas anteriores eran vivir para nosotros mismos, vivir para complacernos, vivir la vida para nosotros. Pero no había vida final, había muerte. Ahora que las cosas han cambiado, la meta última de nuestra vida es vida eterna. Y este precisamente es el camino del creyente. La santificación, porque nuestro destino final ahora no es la muerte, sino es la vida y la vida eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No debemos olvidar que el pecado solo llevaba a la muerte, no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, a la muerte eterna, a la muerte segunda, porque este es el pecado, este es el pago del pecado, este es el fruto por pecar, la muerte. Entonces, esta sentencia mostraba lo malo que era el pecado. De él nada bueno se podía esperar. Tan ruinoso, tan vil fue su daño, que Dios tuvo que arreglarlo. Nosotros no podíamos. Y lo que tenemos que entender es que Dios no dependió del hombre para nada. Esto fue una obra completamente divina. ¿Qué podría esperar de un esclavo y fiel servidor del pecado? ¿Acaso podría hacer algo para remediar su situación el hombre mismo? No. Si Dios hubiera esperado algo del hombre, todavía seguiría esperando. Por eso Pablo, en este versículo conclusivo del capítulo 6, nos dice que ante la muerte provocada por el pecado, Dios nos regaló la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para terminar voy a leer el Salmo 49, el versículo 6 al 8. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjate cómo aquí hace esta reiteración acerca de la inutilidad del hombre. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, pero ninguno de ellos podrá de manera alguna rescatar, darle vida eterna a nadie. No es parte del poder humano. Porque la redención de la vida de los hombres es de gran precio. Y nosotros sabemos que el precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Así que por parte del hombre, este jamás la logrará. Entonces, es de apreciarse esta verdad. Recordar que no fue por nosotros, ni por nuestros logros, ni por nuestra cara bonita, ni por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nada. El mérito de la salvación, el regalo de la salvación al hombre fue dada por la obra y por la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. A todo esto digamos amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Maranata. Nos vemos, si Dios lo permite, la semana que entra para comenzar ya con el capítulo 7 de este libro a los Romanos.